Bueno, en este video quería mostrar dos cosas. Primero, con un ejemplo, algo que dijimos en el video anterior. Supongamos que tenemos entonces un vector en el espacio, en este caso con el 2, menos 1, 3, y habíamos dicho que si anulábamos alguna de las componentes y a las otras las cambiábamos, las invertíamos y a una le cambiábamos de signo, por ejemplo, supongamos que anulamos x, y entonces invertimos el menos 1 con el 3 y al 3 le cambiamos de signo, nos queda 0, menos 3, menos 1. Bueno, lo que nos queda es un vector perpendicular al primer vector. ¿Sí? Este vector es un vector perpendicular a el 2, menos 1, 3. Ahí está. Bueno, lo paro en algún lugar. Ahí está. Supongamos que anulamos la segunda componente. Y entonces, por ejemplo, nos quedaría este vector. ¿Sí? Intercambiamos el 3 con el 2 y al 3 le cambiamos de signo. Nuevamente lo que nos queda es un vector perpendicular al primero. Pero habíamos dicho que también podíamos anular la componente en z. Bueno, y entonces al 1 y al menos 1 y 2 lo cambiamos de lugar y a 1 le cambiamos de signo, por ejemplo en este caso al menos 1. Nos queda el vector 1, 2, 0, que también es perpendicular al primero. Pero no son los únicos vectores perpendiculares. También, por ejemplo, este vector es perpendicular al primer vector. Y este vector no tiene ninguna de sus componentes nulas. Y este otro también es perpendicular y ninguna de sus componentes es 0. En realidad, todos estos vectores pertenecen a este plano perpendicular a este vector, al primer vector, y cualquier vector que tomemos, ¿sí?, paralelo a este plano, va a ser perpendicular a este vector. O sea que entonces en el espacio tenemos infinitas direcciones perpendiculares a un vector. Y lo segundo que queríamos ver es el título de este video, estos cosenos directores. Voy a limpiar la pantalla, aquí está. Bueno, entonces supongamos que tenemos en realidad estos son los semiejes de los ejes coordenados. Sería el semieje positivo del eje X, el positivo del eje Y y el semieje positivo del eje Z. Y vamos a trazar un vector. Supongamos que trazamos este vector U. No, lo perdí, acá. Este vector U. Entonces, entre el vector U y el semieje positivo del eje X tenemos un ángulo. A ese ángulo lo llamamos alfa, y entonces alfa es el ángulo entre el semieje positivo del eje X y el vector. Entre el semieje positivo del eje Y y el vector también se forma un ángulo que lo llamamos beta. Acá quedó oculto, pero acá está. Beta, entonces, es el ángulo entre el semieje positivo del eje Y y el vector. Ese es el ángulo beta. Y entre el semieje positivo del eje Z y el vector también nos queda un ángulo que lo llamamos gamma. Y ahí nos queda este ángulo gamma. En realidad, esos ángulos determinan el sentido y la dirección del vector. Supongamos que borramos el vector y nos dicen que es un vector que tiene ángulos. Bueno, lo podemos mover, lo vamos moviendo, ¿sí? Entonces nos dicen que es un vector que tiene ángulo, bueno, el alfa está medida, el beta está medida y el gamma está medida. Lo único que nos falta es el módulo del vector. Teniendo el módulo del vector, entonces sabemos que nuestro vector es este, ¿sí? Si lo hacemos con otro, supongamos que los cambiamos, vamos a este cuadrante, a este octante sería. Bueno, nos dicen que es un vector que tiene alfa, esta medida, beta, y gamma, y nos dicen cuánto mide, cuál es el módulo del vector. Entonces hay un único vector que tiene ese módulo y alfa, beta y gamma son estos ángulos. O sea, en este caso nos quedaría este vector. O sea que entonces esos ángulos justamente lo que nos dan es la dirección
del vector. Por eso lo llamamos cosinos directores, o en realidad acá en principio podríamos decir ángulos directores, pero bueno, si lo vemos analíticamente, vemos por qué ese nombre de cosinos directores. Supongamos entonces que este vector es un vector x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, si nosotros calculamos el producto escalar entre u y e1, ¿sí? el vector 1, 0, 0, este producto escalar nos queda, bueno, va a ser los productos componente a componente, la suma en realidad de los productos componente a componente nos queda x sub 1. Pero por otro lado, si usamos la definición de producto escalar, este producto escalar es lo mismo que el módulo del primero por el módulo del segundo, pero este vector es de módulo 1, por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, pero ese coseno es el que llamamos alfa. Así que lo que nos queda es esto. Si hacemos lo mismo con E sub 2, entonces, bueno, calculamos este producto escalar y esto es igual a X sub 2. Y por otro lado, si usamos la definición de producto escalar, lo que nos queda es el módulo de U por 1 por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que a ese ángulo lo llamamos beta. Y bueno, y lo mismo hacemos con el eje Z. Sería, si calculamos el producto escalar entre U y E3, esto, bueno, es lo mismo que este producto escalar y lo que nos queda es x sub 3. Pero si por otro lado usamos la definición de producto escalar, entonces nos queda que este producto escalar es el módulo de u por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, pero bueno, este es el que llamamos gamma. Bueno, yo acá no lo dije, pero si usamos E sub 1, es el semieje, la dirección de sub 1 y el semieje positivo del eje X es la misma, lo mismo acá en E sub 2 y lo mismo ahora el ángulo entre o en realidad el sentido de E sub 3 y el semieje positivo del eje Z es el mismo, así que es este gamma. Pero bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, tenemos que el vector U era, bueno, por un lado x sub 1, x sub 2, x sub 3, pero si reemplazamos cada una de esas componentes por esto que nos quedó, en el primer caso x sub 1 por módulo de u coseno de alfa, el x sub 2 por esto y el x sub 3 por esto, lo que nos va a quedar es que nuestro vector u está expresado de esta forma. Este escalar, este número, se repite en todas las componentes, podemos pensarlo fuera del vector, nos quedaría este módulo de u por este coseno. Y bueno, entonces acá vemos que en realidad este vector lo que nos da es la dirección y el sentido del vector. Este vector, acá lo tenemos, vamos a ponerlo, este vector es un vector de módulo 1, ¿sí? Es ese vector violeta, vamos a borrar los ángulos para que se vea más claro. Es ese vector violeta que tenemos acá, ¿sí? Este vector nos quedó muy clarito. Bueno, este vector es justamente coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Justamente lo que nos da estos cosenos es la dirección y el sentido de nuestro vector. Por eso lo llamamos cosenos directores, ¿sí? Los cosenos directores son estos coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y bueno, y si calculamos el módulo de este vector, bueno, va a quedar el módulo de u sobre el módulo de u, o sea que nos queda un vector de módulo 1, que es este vector que tenemos marcado acá.